Hola amigos, mi nombre es Juan Milanes, soy abogado en el Distrito de Columbia, en Washington DC y en el estado de Virginia y Puerto Rico. Estoy aquí como afiliado de las oficinas de World Legal Corp, también en inglés se llama of Counsel, y trabajo con el abogado y licenciado Miguel Ramírez. Hoy día estoy aquí para hablarles sobre el tema de qué es el proceso de un acusado que tiene una orden de arresto por una agencia federal de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que una persona debería tener en mente si eso le pasaría? Si recibe una orden de arresto por lo que es un agente del FBI, de la DEA, Homeland Security, ICE, en relación con lo que sería un caso de narcotráfico, lavado de dinero, fraude, lo que sea. Si hay un cargo federal de los Estados Unidos contra una persona, hay ciertos derechos que en los Estados Unidos son básicos, pero el primer derecho es el más importante, el derecho de mantener silencio. Muchas personas, desafortunadamente, no entienden cómo trabaja ese derecho, y cuando el agente le explica que ellos están ahí para ayudarlos y que si empiezan a trabajar con el agente, que el agente lo puede ayudar, la realidad es que se tienen que acordar, el agente está ahí para hacer una cosa: tomar la custodia del individuo para llevarlo a una corte de los Estados Unidos y tratar de obtener la información máxima para poder condenar a esa persona del delito que se carga en la acusación por un gran jurado. Así que el derecho de mantener silencio es muy importante para asegurar que la persona no diga algo que lo va a perjudicar en frente de la corte. ¿Cómo es que una persona entonces debería dirigirse a ese agente cuando le dicen, pues, tengo una orden de arresto y le quiero hacer ciertas preguntas? La primera cosa que una persona debería decirle es, muy bien, número uno, no quiero responder a ninguna pregunta hasta que tengo mi abogado presente y necesito hablar con mi abogado. Necesita insistir sobre este derecho, porque ese es el segundo derecho más importante que usted tiene para, en el proceso americano, obtener sus derechos de proceder en el caso. Es decir, si yo le digo a un agente federal, yo quiero un abogado, ese derecho que yo ya le que le estoy diciendo al agente que estoy pidiendo al abogado, el agente entiende que de ese momento, si el abogado no está presente y el agente empieza a hacer preguntas sobre el caso al individuo, todo lo que esa persona le dice a la agente es posible que se puede ser suprimido en una corte federal en los Estados Unidos, porque es una violación del derecho de la persona mantener silencio y no hablar excepto en la presencia de su abogado. Así que la primera cosa que debería decir es, quiero mi abogado y no voy a hablar, no voy a decir nada sobre el caso hasta que un abogado está presente. Segunda razón por qué eso es tan importante: muchas personas tienen la capacidad de enderezar su situación, a lo mejor explicando su situación a los agentes y a lo mejor a un fiscal que lleva el caso, porque cada caso que va a un gran jurado en los Estados Unidos solamente ha llegado ahí por un fiscal encargado del caso. Ese fiscal también tiene unas reglas de ética que sabe que no puede dejar que su agente viola los derechos de un individuo. Así que al momento que se pide el abogado y ese abogado está involucrado en el caso, ese abogado puede inmediatamente ponerse en contacto con el fiscal del caso para que se pida una carta de inmunidad para una entrevista a explicar la situación del individuo.
La diferencia de dar una información después que se ha negociado una carta de inmunidad, lo que en inglés se llama un Rule 11 Proffer Letter, una carta debajo de la regla 11 de las reglas de procedimiento federal, es que todo lo que se habla debajo de ese acuerdo no se puede usar contra el acusado si en el futuro se decide que el caso se tiene que litigar. A lo contrario, si la persona decide hablar con el agente sin la ayuda del abogado y sin tener esa carta firmada por el fiscal, entonces eso quiere decir que todo lo que una persona ha dicho se puede usar contra esa persona en un juicio en el futuro. Muchas personas en los Estados Unidos se encuentran en una situación a donde la evidencia más fuerte y más importante que se puede traer contra ellos en el caso es su propia admisión, su propia confesión. Y más tarde llegan a aprender que la evidencia que tenían contra ellos en realidad era muy débil, pero con su propia admisión y confesión ya el panorama del caso cambia. No deje que usted sea la persona puesta en esa posición porque creía en las promesas que le vaya a hacer un agente que, te voy a ayudar. La realidad es que un agente no tiene autorización ninguna del gobierno de los Estados Unidos de hacer una promesa sobre qué va a pasar con su caso. Un agente solamente puede hacer recomendaciones a un fiscal, y si el fiscal no ha firmado una carta comprometiéndose a lo que es un acuerdo con el acusado, todo lo que le ha dicho el agente, pues eso se va a usar contra usted. Así que por favor, acuérdese, antes de que usted empiece a hablar con un agente o empiece a involucrarse en un caso, tiene que tener su defensa, tiene que tener su abogado. En esta pantalla se ha proveído la información de cómo se puede poner en contacto con World Legal Corp para ayudarlo en esta situación. Por favor, llámenos, déjanos saber su situación para poder defenderlo desde el principio. Para nosotros, su caso es importante. Por eso le decimos, yo quiero ser su abogado.